El mar se extendía frente a él como una promesa y una amenaza. Era el mismo mar que había visto zarpar a los héroes de la antigüedad, el mismo que devoraba barcos y secretos. Sobre su horizonte, un sol rojo encendía los acantilados de Terracina. Allí, entre la brisa salada y el rumor de las olas, caminaba Cesario, un joven diácono de fe serena y mirada ardiente, nacido lejos de aquella costa, en la antigua Cartago, tierra de mártires y de sabios. Su vida había sido un viaje entre el fuego y la palabra. Desde niño, había sentido una voz interior que lo llamaba no a la comodidad, sino al sacrificio. La historia dice que su madre, mujer piadosa, lo educó entre los salmos y los ecos de las persecuciones cristianas. En las calles de Cartago, Cesario aprendió pronto que la fe no era un refugio, sino una espada invisible que cortaba el alma del mundo. Los rumores sobre su vocación llegaron a oídos de los obispos, y pronto fue ordenado diácono, consagrado al servicio de los pobres, a la caridad, al anuncio del Evangelio y a la defensa de la vida. Cuando las persecuciones cesaron por un tiempo y el cristianismo comenzó a expandirse hacia Italia, Cesario fue enviado como misionero a las regiones costeras del Lacio, donde las antiguas creencias paganas aún resistían. Terracina era una de ellas, una ciudad bella, suspendida entre el cielo y el mar, pero atada todavía a los ritos del pasado. Las calles se adornaban con templos dedicados a Apolo, a Júpiter y, sobre todo, a un dios temido por todos, Neptuno, señor de las aguas. Los sacerdotes locales afirmaban que cada año debía ofrecerse un sacrificio humano para aplacar su ira y garantizar la calma de los mares. Cesario llegó con la intención de predicar el amor de Cristo, pero pronto descubrió que su misión no sería sencilla. Desde su llegada, su presencia incomodó a los poderosos. Su palabra era firme, su voz resonaba en las plazas y los mercados con una claridad que atravesaba las máscaras del miedo. No hablaba como los filósofos ni como los oradores del foro. Hablaba como quien ha visto la verdad. Se cuenta que al escuchar por primera vez sobre el sacrificio ritual que se preparaba en honor de Neptuno, Cesario sintió un estremecimiento que le recorrió el cuerpo. No podía concebir que, en nombre de un dios, se asesinara a un inocente. El elegido aquel año era un joven pescador, apenas un muchacho cuya familia, aterrorizada, había aceptado resignada su destino. Los sacerdotes afirmaban que la furia del mar debía ser calmada con sangre humana. Cesario no lo soportó. Durante la víspera del sacrificio, mientras la ciudad se preparaba con cánticos, incienso y antorchas, él se abrió paso entre la multitud. Los ojos de todos se posaron sobre aquel forastero vestido con una túnica blanca y un rostro encendido por una convicción que parecía venir de otro mundo. Subió los escalones del templo y alzó la voz con una fuerza que nadie esperaba. «Detened esto», gritó. «El Dios verdadero no se complace con la muerte, sino con la vida». El murmullo se convirtió en escándalo. Los sacerdotes paganos se volvieron hacia él indignados. Los fieles, confundidos, retrocedieron. Cesario habló entonces con calma, con esa mezcla de ternura y fuego que distingue a los hombres que no temen perderlo todo. ¿No veis que el mar no necesita sangre, sino fe? ¿No comprendéis que el Creador no exige víctimas, sino justicia? Sus palabras cortaban el aire como relámpagos. Algunos sintieron temor, otros rabia, pero nadie pudo ignorarlo. Aquella noche Cesario fue arrestado. Lo acusaron de blasfemar contra los dioses, de incitar al pueblo a la desobediencia y de traer desgracias sobre la ciudad. Sin embargo, incluso en el calabozo, su espíritu permaneció en calma. Rezaba, cantaba himnos, y sus compañeros de prisión lo escuchaban como si las piedras mismas del suelo se iluminaran con su voz. Al día siguiente, el gobernador de Terracina lo mandó llamar. Era un hombre de rostro duro, acostumbrado a imponer su autoridad con el miedo. Le ofreció la libertad a cambio de un gesto sencillo: ofrecer incienso ante las estatuas de los dioses y renunciar públicamente a su fe. Cesario lo miró con compasión. «No puedo adorar a lo que no vive», respondió. «No puedo negar al Dios que me dio la voz, la esperanza y el amor que me sostiene». El gobernador frunció el ceño. «¿Acaso no temes la muerte?» «La temo menos que la injusticia», contestó Cesario con serenidad. «Morir por la verdad
no es morir, es despertar. La noticia de su valentía se extendió como fuego por toda la ciudad. Muchos comenzaron a dudar del poder de los ídolos. Los sacerdotes, temiendo perder su influencia, exigieron al gobernador que castigara al joven extranjero, pero la multitud, impresionada por su coraje, empezó a considerarlo un hombre santo. En los días que siguieron, algunos de los esclavos y pescadores que lo habían escuchado comenzaron a reunirse en secreto para rezar con él, compartiendo pan y esperanza. El gobernador, presionado por los líderes religiosos, decidió expulsarlo de la ciudad. Cesáreo se marchó por un tiempo, pero su ausencia no trajo paz. Una serie de tormentas azotó la costa y destruyó varios barcos. Los paganos clamaron que los dioses estaban furiosos por la insolencia del cristiano. Entonces, los sacerdotes exigieron su regreso para que respondiera ante ellos. Cesáreo volvió sin temor. Sabía que su destino estaba escrito en las olas. Frente al altar del templo, lo esperaban los sacerdotes, el gobernador y la multitud. El aire estaba denso de incienso y de amenaza. Le ordenaron ofrecer sacrificio al dios Neptuno. Él, con los ojos fijos en el cielo, extendió las manos y oró en voz alta. Señor del cielo y de la tierra, abre los ojos de este pueblo para que vea que solo tú eres la fuente de la vida. Un silencio pesado cayó sobre todos. Entonces, según las crónicas más antiguas, un viento repentino apagó las antorchas del templo y una ola gigantesca golpeó el puerto, destruyendo los ídolos que allí se levantaban. La multitud, aterrada, creyó ver en ello una señal, pero los sacerdotes, cegados por el orgullo, lo acusaron de hechicería y lo condenaron a muerte. Esa noche, Cesáreo fue encerrado de nuevo. En la oscuridad del calabozo su rostro no mostraba miedo. Oraba por sus verdugos, por la ciudad que lo rechazaba y por el joven que había salvado del sacrificio. Sabía que su vida era una semilla y que las semillas, para dar fruto, deben caer en tierra. Los guardias, intrigados por su serenidad, se acercaron a escuchar sus palabras. Uno de ellos, cuenta la tradición, se convirtió aquella misma noche. En las primeras horas del amanecer, los pasos de los soldados resonaron en los pasillos. Cesáreo fue llevado ante el mar. Las cadenas en sus muñecas brillaban bajo la luz del alba. Lo acompañaba un presbítero llamado Julián, que compartía su destino y su fe. Los amarraron dentro de un saco de lino con piedras, un método de ejecución reservado a los enemigos del orden religioso. Los sacerdotes proclamaron que, al hundirse, el mar se apaciguaría. Cesáreo no dijo una palabra. Cerró los ojos, respiró profundamente y sonrió. En sus labios murmuró una última oración. Luego, el saco fue arrojado al abismo. Las aguas lo envolvieron, y el mar, ese mismo mar que debía tragarse su nombre, se convirtió en su tumba y en su altar. Nadie lo sabía aún, pero la historia de Cesáreo apenas comenzaba. El joven que no pudo callar, el diácono que se interpuso entre un inocente y la muerte, dejaría una huella tan profunda en la memoria cristiana que ni los siglos ni las mareas podrían borrarla jamás. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de San Cesario de Terracina? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios, leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe. La lucha, la prisión y la noche del mar. El eco del mar no se detuvo aquella noche. Las olas golpeaban las murallas de Terracina como si quisieran recordar a la ciudad que había cometido un sacrilegio. Pero en los corazones de los cristianos ocultos, la figura de Cesáreo brillaba como una llama que no podía ser sofocada. Había desafiado al poder de los dioses paganos, había enfrentado la furia del gobernador y aún así, su espíritu permanecía intacto. Lo que sus enemigos veían como derrota, los creyentes lo comprendían como una victoria invisible. Tras su arresto definitivo, Cesáreo fue arrojado a una prisión húmeda, excavada en la roca, donde el aire olía a sal y a desesperanza. Las paredes estaban cubiertas de moho, el suelo era frío,
y la única luz entraba por una abertura minúscula en lo alto del muro. Allí pasó largas semanas en soledad, rezando con la voz apagada, pero con el corazón encendido. Los guardias, acostumbrados a los lamentos y las súplicas de los prisioneros, se sorprendieron de que aquel joven no pidiera clemencia ni se quejara. Lo escuchaban cantar salmos en voz baja, y más de uno, sin saber por qué, se quedaba detenido junto a la puerta para oírlo. En uno de esos días de encierro, un hombre fue arrojado a su misma celda. Era Julián, un presbítero anciano de mirada serena. Había sido apresado por su fe, y al reconocer a Cesario, lo abrazó con ternura. Desde entonces, los dos compartieron no solo el pan escaso y el agua turbia, sino también las oraciones, la esperanza y el silencio. En aquellas noches interminables, hablaban sobre el sentido del sacrificio, sobre el amor de Dios y sobre la redención que surge incluso del dolor. «Hermano», le dijo Julián una vez, «los hombres pueden encarcelar nuestros cuerpos, pero no pueden apagar la luz que llevamos dentro». Cesario lo miró y asintió. «Esa luz no es nuestra, padre», respondió con calma. «Es de aquel que vence incluso a la muerte». Mientras tanto, en la superficie, el gobernador y los sacerdotes debatían qué hacer con ellos. Las autoridades temían que la ejecución pública provocara una revuelta, pues el pueblo comenzaba a murmurar sobre señales y prodigios. Algunos afirmaban que desde el arresto de Cesario, una estrella nueva había aparecido en el cielo sobre el mar. Otros decían que el joven al que había salvado del sacrificio pagano se había curado milagrosamente de una enfermedad mortal. El rumor crecía como fuego entre la gente sencilla. Para sofocar aquel movimiento, el gobernador decidió actuar con rapidez. Los dos cristianos serían ejecutados en secreto, sin testigos, para que su muerte pasara inadvertida y su memoria se borrara. La orden fue dada. Serían arrojados al mar dentro de un saco cocido y cargado con piedras. Una muerte sin sepultura, sin nombre, sin eco. La noche elegida era oscura y sin luna. Los guardias descendieron al calabozo con antorchas que chispeaban en el aire húmedo. Cesario y Julián se levantaron sin resistencia. Antes de que los encadenaran, se arrodillaron juntos. Julián alzó la voz y dijo: «Señor, recibe en tu paz a tus siervos, y haz que nuestras vidas sean semilla para quienes aún no te conocen». Los soldados, conmovidos, evitaron mirarlos directamente. Había algo en ellos, una calma sobrenatural, que hacía temblar las manos más duras. Los condujeron fuera de la ciudad por un sendero que descendía hacia el puerto. El aire olía a algas y a hierro, y el sonido del oleaje se confundía con el tintinear de las cadenas. En el muelle los esperaba un pequeño grupo de hombres con semblante sombrío. Uno de ellos llevaba el saco de lino y las piedras. Otro sostenía una cuerda gruesa. Antes de ser introducido en el saco, Cesario pidió permiso para hablar. Su voz, aunque cansada, conservaba la fuerza del primer día. «Os lo ruego», dijo, «no guardéis odio en vuestros corazones. No sois mis enemigos. El mal no está en vosotros, sino en el miedo que os domina». Nadie respondió. Uno de los soldados, el más joven, bajó la cabeza y murmuró: «Perdónanos, Señor». Cesario sonrió con dulzura. «Ya estáis perdonados». Entonces lo ataron junto a Julián y los colocaron dentro del saco. Las piedras pesaban y la cuerda fue sellada con nudos firmes. Los hombres empujaron el bulto hacia el borde del muelle, donde el agua negra esperaba. Los siglos borrarían muchas huellas de su tiempo, pero no su eco. En las olas que baten la costa de Terracina, aún parece oírse, mezclada con el murmullo del viento, la voz de aquel joven diácono africano que un día se atrevió a decir no a la muerte y sí a la verdad. El eco que no se apaga. Iglesias, devociones y lecciones. El tiempo, que borra rostros y nombres, no pudo silenciar la historia de Cesario. Su voz, hundida en las aguas del mar Tirreno, resurgió como un canto inextinguible. Y fue precisamente en Terracina, el mismo lugar donde lo condenaron, donde comenzó a forjarse la memoria de un santo. Los pescadores, aquellos hombres curtidos por la sal y el viento, fueron los primeros en hablar de señales. Contaban que las noches posteriores al martirio se llenaron de luces que danzaban sobre el agua, como si el mar hubiera guardado dentro de sí un fuego sagrado. Algunos afirmaban haber visto una sombra luminosa que caminaba por la costa, bendiciendo los barcos,
antes de que zarparan. Poco a poco, la devoción comenzó a crecer. Al principio, eran reuniones secretas en las que los cristianos acudían a orar a la cueva donde los cuerpos de Cesáreo y Julián habían sido enterrados. El aire de aquel lugar se impregnó de silencio reverente. Había algo allí, algo invisible pero palpable, una paz profunda, una fuerza que reconfortaba a los que llegaban con el corazón cansado. Los relatos sobre curaciones y favores comenzaron a multiplicarse. La noticia de estos prodigios viajó por las costas y alcanzó Roma. Con el tiempo, los restos de Cesáreo fueron trasladados a la ciudad eterna, donde la comunidad cristiana los acogió con veneración. En el siglo IV, durante el pontificado del Papa Gregorio Magno, se levantó una iglesia en su honor, San Cesáreo in Palatio, en el corazón de Roma, cerca del monte Celio. Aquel templo, dedicado a un joven mártir que había preferido morir antes que ceder, se convirtió en símbolo de fidelidad. Las procesiones, las oraciones y los cantos en su nombre resonaban entre los muros del palacio imperial, como si el humilde diácono de Terracina hubiera conquistado, sin quererlo, el centro del poder que un día lo había perseguido. Su culto se extendió más allá de Italia. En Francia, en España y en las tierras del norte, los monjes copiaron su historia y la llevaron consigo a nuevas comunidades. En los manuscritos antiguos, su nombre aparece junto al de los grandes mártires de la fe primitiva. Se le invocaba como protector contra los naufragios y los peligros del mar. Los marineros lo consideraban su guardián. Antes de salir a pescar o embarcarse en travesías largas, pedían su intercesión, convencidos de que aquel que había muerto en las aguas conocería los secretos del océano y sabría guiar a los hombres entre las tormentas. Con los siglos, su figura se volvió también símbolo de pureza y fortaleza. Los teólogos medievales lo presentaban como ejemplo de quien resiste al poder corrupto y defiende la verdad sin violencia. Los artistas lo representaron con vestiduras de diácono, sosteniendo una palma, emblema del martirio, y a veces con una piedra o un saco recordando la forma de su muerte. En las pinturas y frescos, su mirada no es de sufrimiento, sino de serenidad. Sus ojos parecen mirar más allá del tiempo, como si contemplaran la eternidad. En Terracina, la ciudad que un día lo condenó, su nombre comenzó a pronunciarse con respeto. Cuando el cristianismo se consolidó y los templos paganos cayeron en ruinas, los habitantes levantaron sobre el antiguo santuario de Júpiter un nuevo templo, la Catedral de San Cesáreo. La ironía del destino se transformó en signo de redención. Donde antes se ofrecían sacrificios humanos, ahora se celebraba la Eucaristía. Las campanas que repicaban en lo alto del campanario parecían devolverle al mártir la voz que los hombres habían querido silenciar. Durante la Edad Media, la ciudad lo declaró su patrono y protector. Las fiestas en su honor, celebradas cada año, reunían a campesinos, pescadores y peregrinos. Las calles se llenaban de flores, los niños vestían de blanco y las procesiones terminaban frente al mar, donde se arrojaban guirnaldas como símbolo de gratitud. Era un recordatorio de que las aguas que un día lo tragaron se habían convertido en aliadas y testigos de su santidad. En los registros antiguos se habla también de milagros atribuidos a su intercesión. En una ocasión, un grupo de marineros, sorprendidos por una tormenta, invocó su nombre y vio cómo el viento amainaba de repente. En otra, una mujer enferma que había soñado con un joven de túnica blanca recuperó la salud al visitar la iglesia que llevaba su nombre. A partir de entonces, el eco del santo se expandió incluso hacia las regiones más lejanas del Mediterráneo. Su historia, sin embargo, no solo inspiró devoción religiosa, fue también una fuente de reflexión moral y espiritual. Cesáreo representaba algo más que el heroísmo del martirio. Simbolizaba la coherencia radical entre fe y acción, entre palabra y verdad. No se trataba de un hombre que buscara la muerte, sino de alguien que se negó a traicionar su conciencia, incluso ante el poder y la amenaza. Su ejemplo se convirtió en una parábola viva sobre la libertad interior, la libertad de decir no cuando el mundo exige silencio. En los sermones medievales, los predicadores lo comparaban con el profeta Daniel, que enfrentó la injusticia con fe, y con Esteban, el primer mártir cristiano. Pero decían que Cesáreo había sido mártir del mar, el que desafió las aguas y los ídolos,
el que descendió a las profundidades para ascender al cielo. Algunos textos lo llamaban el diácono de las olas, una imagen poética que transmitía su destino entre lo humano y lo divino. A lo largo de los siglos, su nombre se mantuvo vivo en la liturgia. La Iglesia lo recuerda el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, una coincidencia que los antiguos consideraban providencial. Su memoria, fundida con la de todos los mártires, se convirtió en símbolo de comunión universal, un joven africano que entregó su vida en una ciudad italiana y cuya historia se volvió patrimonio espiritual de toda la cristiandad. Los eruditos modernos, al estudiar su figura, descubrieron en ella la huella de las primeras generaciones cristianas, cuando la fe aún se vivía con peligro y pasión. San Cesario no fue un obispo ni un teólogo famoso, fue un servidor, un diácono, alguien llamado a asistir, a cuidar, a consolar, y precisamente por eso su martirio resonó con tanta fuerza, porque mostraba que la santidad no siempre nace en los púlpitos, sino en el servicio silencioso, en la defensa de la vida cuando nadie más se atreve a hacerlo. En Roma, la iglesia de San Cesario in Palatio conserva frescos antiguos donde se le representa junto a santos médicos y protectores del pueblo. En Terracina, su reliquia principal, un fragmento de su cuerpo, se guarda en el altar mayor de la catedral. Cada año, durante las celebraciones, los fieles encienden velas frente a su imagen y oran por los navegantes, por los enfermos y por los que se sienten perdidos en las tormentas de la vida. Hay quienes dicen que al caer la tarde, cuando el sol se hunde en el mar y el cielo se tiñe de rojo, el viento que sopla sobre la costa lleva consigo un rumor antiguo, como un susurro que viene de las profundidades. Dicen que es la voz de Cesario, el joven que no pudo callar, recordando al mundo que la fe no se mide en palabras, sino en actos. El eco de su valentía sigue resonando, no solo en las piedras de sus iglesias o en los cantos litúrgicos, sino en cada corazón que se atreve a desafiar la injusticia, en cada alma que elige la verdad por encima del miedo. Su historia, tejida entre las olas y la eternidad, se ha convertido en una llama que el tiempo no apaga, una presencia invisible que aún acompaña a quienes, como él, deciden mantener viva la voz de la conciencia, aunque todo el mundo les diga que callen.